Así que bienvenidas, muchas gracias a las 40 personas que están acá acompañando un sábado de la mañana. Bienvenidas al contenido simbólico de la firma y tu identificación personal. Esta es la clase gratis, primer clase gratis del ciclo de las clases del 2024. Vamos a tener una por mes. La idea es que las temáticas sean todas diferentes y tratar de abarcar toda la cantidad de aspectos que cubre la grafología. Lo primero, para empezar, a mí me gusta hablar sobre definiciones. Definiciones, en este caso, de la firma, que nos van a indicar cómo ven los diferentes autores e instituciones a la firma. Max Pulver, y esta probablemente sea una de las citas más famosas de toda la grafología, nos dice que la firma es una autobiografía abreviada. Con esto lo que nos intenta transmitir es que la firma guarda todo el contenido personal, las experiencias y la personalidad del sujeto que escribe. Es una autobiografía abreviada porque tiene nuestras heridas del pasado, nuestro temperamento, que vendría a ser como la personalidad de base, y tiene también las marcas de nuestro carácter. Podríamos decir que la personalidad, también visto de una manera muy reduccionista, porque hoy tenemos una clase de 2 horas, pero la personalidad está comprendida por dos grandes elementos. El temperamento, que es la parte filogenética, hereditaria, y es la parte de la personalidad que se mantiene más estable a lo largo de la vida, y por otro lado, el carácter, que básicamente son los palos de la vida que nos van formando la personalidad. El temperamento es relativamente estable durante toda la vida, el carácter es algo que está en constante formación. Entonces, al hablar de autobiografía abreviada, Pulver está comprendiendo todo esto. No solamente sos esa partecita de esencia que trae tu personalidad desde nacimiento, también sos esos momentos difíciles, esas superaciones, esos desafíos, todo eso que es lo que está, eh, digamos, de alguna forma moldeando tu personalidad. Matilde Ras, quien fue una gran exponente de la Escuela Española de Grafología, ella básicamente su gran aporte, si bien escribió muchas y muy buenas obras, si ustedes encuentran un libro de Matilde Ras, sin dudas van a tener una obra maestra en sus manos. Ella lo que se encargó, que nadie más hizo, fue traducir obras del francés, del alemán, al español. Y de esa manera, como la grafología en Europa y en ciertas partes de América estaba empezando a tomar tracción, ella lo que logró fue darle un gran empujón y una homogenización a, a todas las escuelas y todos los conceptos, porque en todos lados se elaboraban distintas teorías que básicamente trataban el mismo tema que era la grafología, pero desde una óptica diferente. Y poder traducir estas obras implicaba también entender otros métodos de otros lados. Y ella define la firma como con la siguiente cita: las ambiciones más ocultas de los sujetos se reconocen en las firmas. Fuera de toda conspiranoia y de toda arte adivinatoria, es bien interesante que cuando llegamos a una comprensión profunda de la firma, obviamente hoy vamos a ver la punta del iceberg, pero cuando llegamos a una conclusión, a un estudio mucho más profundo de la firma, nos vamos a meter en lugares verdaderamente conflictivos de la persona. Y no es que de manera sádica vamos a revolver en las tripas emocionales de la persona, sino que vamos a tener en cuenta que esa persona es un mundo y vamos a empezar a encontrar coherencias, incoherencias, reacciones emocionales, represiones emocionales, mecanismos de defensa, etc. Por eso habla de las ambiciones más ocultas. Augusto Bells, otro gran referente de la Escuela Española de Grafología, afirma que la firma es una autoimagen que sirve de sello de identificación y afirmación del propio yo frente al entorno. Básicamente, tenemos que entender la firma como
un sello, una muestra gráfica que presentamos ante los demás para corroborar la autoría de esa firma. Soy yo el que está poniendo acá su nombre y haciéndose cargo de que leyó este papel, por ejemplo, en un contrato. Y también hablar de autoimagen es hablar de que la firma es un dibujo y que es un dibujo que va acorde a nuestra fisionomía e incluso a la percepción de nuestro propio cuerpo. Si tenemos una firma de una tensión más dura, como por ejemplo la firma de Trump, vamos a tener una personalidad más tensa, más rígida y también un cuerpo más tenso y más rígido. En cambio, si encontramos escrituras o firmas laxas que tienen poca tensión y que apenas se entienden muchas veces, vamos a encontrar todo lo contrario, atonía, un tono muscular debilitado, disminuido y con poca voluntad. Por eso la firma es un reflejo de la autoimagen, tanto a nivel mímico, o sea, a nivel expresión del cuerpo, como a nivel simbólico por el análisis propio de la firma. Mauricio Sandro nos habla de que la firma es el resumen más completo y profundo de la personalidad. En ella vemos la batalla que todos libramos con nuestros fantasmas ancestrales. Se perfilan metas y ambiciones secretas, muestra el estado evolutivo en el que se halla la personalidad y finalmente aparece el reconocimiento y la confesión silenciosa de los propios valores y limitaciones. En la firma, casi siempre aparecemos como somos o como deseamos ser, sin fingimientos. Esa es una gran ventaja de la grafología. En el texto vamos a poder apreciar el yo social, la máscara que mostramos a las personas que recién conocemos, y en la firma vamos a apreciar el yo íntimo, aquella parte más profunda y de cómo verdaderamente deseamos ser o cómo somos sin fingimientos. Susana Tesobro de Grosso, autora argentina de varias excelentes obras, una de ellas Grafología Científica, que es una obra de cabecera de consulta, donde nos encontramos una definición interesante que dice que la firma es el sello personal que nos permite conocer los rasgos más profundos del escribiente. Es la síntesis de la personalidad y se la puede definir como una biografía abreviada. La firma nos representa ante nosotros mismos y ante los demás. A la firma y a la rúbrica deben aplicarse todas las leyes de interpretación, incluyendo el simbolismo de las zonas y la significación de las mayúsculas. Esta es una definición un poco más compleja, un poco más técnica, ya hablando de cosas específicas que podemos medir de la firma, y cuando habla de la rúbrica, habla de todo lo que envuelve a la firma. Últimas definiciones y terminamos. Carlos Muñoz Espinalt, otro gran grafólogo de la Escuela Española, nos dice que la firma es la síntesis perdurable de nuestra personalidad, el compendio de la propia idiosincrasia convirtiéndose en un sello. Esta es bien poética y bien filosófica y me gusta mucho porque hablamos de síntesis, como la biografía abreviada, y hablamos de perdurable en términos de literalmente perdurar a nivel físico como una huella y también en términos de que la firma en la que ustedes van a hacer ahora para analizar va a ser un reflejo de su estado actual, inmediato. Y entonces, de esta manera, ustedes, si en algún momento siguen estudiando y la analizan 8 años después, van a poder ver todo el camino recorrido y las diferencias entre una y otra. Eso también es bárbaro de la grafología, no necesita a la persona ahí para poder analizarla. Y muchas veces yo veo escritos, firmas mías de hace años, y es hermoso poder palpar de verdad los cambios. José Javier Simón nos dice que la firma es un símbolo de nuestro yo íntimo, constituyendo el auténtico meollo de la personalidad, o sea, el auténtico enredo de la personalidad. La firma es un sello personal en la que el individuo expresa su auténtica forma de ser. La misma se va acuñando a lo largo de la vida, respondiendo a sus cambios a las transformaciones que la persona va experimentando. Esto es bien interesante porque la firma, el aporte que nos hace José Javier Simón es que la firma va mutando y va mutando conforme nosotros vamos transformándonos.
Eso es bien interesante y quiero que quede presente porque una duda, una objeción muy habitual es, pero si yo hago la misma firma desde que tengo 9 años, bueno, no haces la misma firma que cuando tenías 9 años, porque cuando tenías 9 años tenías una manito así chiquitita y apenas podías agarrar la lapicera, obviamente no te sale igual, por más que la idea sea la misma. Y por último, citar a la RAE, principalmente para entender qué dice un diccionario sobre qué es la firma, porque hasta ahora vimos todos autores de grafología, todos con este enfoque, y ahora, ¿qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española? La definición de firma, según la RAE, es nombre y apellido o título que una persona escribe de su propia mano en un documento para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido. Básicamente es una prueba identificatoria de responsabilidad, de presencia, de autenticidad que damos frente a la sociedad. Y por eso cada sociedad, cada cultura tiene sus propias reglas para firmar. Hay países, hay ciudades de Estados Unidos donde es ilegal tener una firma ilegible, por ejemplo, o en garabato. La firma tiene que decir tu nombre y tu apellido. Hay lugares como Japón donde la firma es literalmente un sello, o sea, no la realizan con un bolígrafo, es un sello. Y generalmente ese sello además lo comparten con su clan familiar. Entonces todos hacen su propio sello y van firmando. Y claro, eso responde también a la idiosincrasia japonesa, donde todo es perfecto, todo es robótico, todo es siempre igual, mecánico. Y esta reproducción mecánica a través de un sello representa la idiosincrasia de toda una cultura. Y por último, por supuesto, la etimología de la palabra firma, que proviene de la palabra firmare, que se traduce del latín como afirmo que así será. Las primeras firmas de las que se haya registro correspondieron a pintores, ceramistas y reyes. Se considera que Fernando IV, en el siglo XIV, fue el primero firmando con "Yo soy el rey". O sea, la firma empieza como un título que solamente las personas de la nobleza estaban alfabetizadas. Entonces, poder firmar, poder expresar con una pluma algo que perdure en el tiempo es bastante. Es bastante y por eso antes tenía este peso. Ahora no decimos yo soy el rey, pero decimos yo soy Federico Carelli, técnico superior en grafología, pum, te firmo el informe de personalidad. Entonces sigue cumpliendo un poco la misma, se me fue la palabra, sigue cumpliendo un poco la misma función. Función. Gracias. Me agarró un agujero negro, ¿viste? Cuando ahí no, desapareció la palabra. Bueno, ahora viene la parte divertida, se los prometo. Lo que pasa es que les tengo que hacer un pequeño marco conceptual. Ya les adelanté un poquitito que la firma tenía que ver con el yo íntimo y la escritura con el yo social. Ahora vamos a ver que hay tres grandes interpretaciones y diferenciaciones entre lo que sería el texto, porque recuerden que nosotros pedimos un test grafológico, 15 líneas y después firmar. Entonces ahí tenemos un texto, después tenemos una firma y esa firma generalmente viene acompañada de una rúbrica. La rúbrica es todo aquello que no es firma. O sea, vamos a empezar con los dibujitos. Yo uso esta tabletita en clase, así que voy a andar dibujando de vez en cuando. Pero, por ejemplo, si yo tengo una firma que dice, si yo tengo esta firma, algo así, la firma vendría a ser María y González, y la rúbrica vendría a ser este trazo envolvente,
y este trazo regresivo. Eso vendría a ser la rúbrica. ¿Y con qué se come? La rúbrica básicamente nos señala los mecanismos de defensa de la persona. Requiere un nivel un poco más elevado, generalmente es uno de los últimos temas que se ven cuando hablamos de firmas, pero básicamente cuanta más rúbrica tengo, más me defiendo del entorno. Cuanta menos rúbrica tengo, más herramientas y más habilidades tengo yo para sortear los obstáculos y para vincularme socialmente. Una firma sin rúbrica vendría a ser, por ejemplo, solo el nombre del apellido, el nombre y el apellido o las iniciales, sin ningún otro rasgo. Esto sería una firma sin rúbrica. Marta, entra y salí de la llamada. A veces pasa. Los demás lo ven, ¿no? La pantalla. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, se ve. Bien. Se ve perfecto. Sí, Fede. Entonces, esta es la diferencia elemental de firma y rúbrica. Lo que les voy a invitar ahora es, si tienen ahí lápiz y papel, hagan 8 veces su firma. Traten de no frenar en el medio. Y vamos a analizar la octava hoy, la octava firma que queda. Me avisan cuando lo hayan terminado de hacer. Lo ideal sería tomar un grafológico completo. Eso lo vamos a dejar para el próximo curso gratis. Así podemos ver las letras G. Pero igualmente esto de las 8 firmas es una técnica que sirve bastante para romper con la inercia y obtener una muestra gráfica espontánea sin, digamos, sin hacer solamente una firma aislada. Esto lo enseño también en el curso de análisis de eventos traumáticos. Está bien interesante ese para grafólogos avanzados. Bueno, ahí vi que algunas ya están terminando. Súper. Bueno, quédense con la octava firma. Seguro van a decir, la octava firma es la que más fea me salió o la que peor me salió. Una M demasiado adornada sigue sin rúbrica los trazos excesivos. Bueno, van a haber ciertos trazos excesivos. Ajá, sigue siendo rúbrica, exactamente. Darío lo dice por este ejemplo. Técnicamente, bueno, justo esta no tiene un trazo descendente muy, muy marcado. Esto lo consideraríamos como un trazo final en gancho. Entonces no sería considerado rúbrica en este caso. Ahora, si tenemos esto, sí. Solamente ante grandes personalizaciones de la letra vamos a tomarlo como rúbrica, pero generalmente todo lo que sea el nombre y el apellido, por más de que sea ilegible, si la persona nos dice, acá dice María González, le creemos. Entonces, el texto, como les comentaba, proyecta el yo social, cómo el sujeto se presenta inicialmente frente a los demás, los que recién conoce y las personas de menor confianza. La firma, en cambio, proyecta el yo íntimo, cómo el sujeto se desenvuelve íntimamente, puertas adentro, frente a sus más íntimos, allegados, su familia y personas de mayor confianza. Y la rúbrica simboliza los mecanismos de defensa del sujeto y todas las artimañas que disfrazan su personalidad más profunda. Son las capas del núcleo de la personalidad. Básicamente, bueno, la grafología, no sé si ya se habrán dado cuenta para este punto, pero la grafología se basa principalmente en psicoanálisis. Y como se basa en psicoanálisis, entendemos la personalidad desde un punto de vista de un núcleo, que es el yo más profundo, y el yo visto como una cebolla con muchas capas, capas que ayudan a proteger al psiquismo para que no se rompan mil pedazos, que no se desborden y que no aparezca lo que muchas veces conocemos como brote psicótico.
que obviamente no todas las personalidades van a ser un brote psicótico. Hay tres grandes estructuras de personalidad, que son la neurosis, la psicosis y la perversión. Generalmente los brotes psicóticos se dan en la psicosis o en neurosis un poco border, pero sin irme demasiado lejos, eh, a lo que quería llegar es que hay ciertas firmas que van a ser muy diferentes al texto. Por ejemplo, justo son todas iguales al texto. Vamos a buscar una bien diferente. Esta está bastante diferente de la firma del texto. Si nosotros, por más de que no entendamos exactamente cada cosa sobre grafología, si nosotros vemos un texto, pueden tomar test grafológicos. La verdad que obviamente no lo hagan en nombre de toda la grafología, pero si están aburridos, pueden tomar un test grafológico. Básicamente tienen que agarrar 3 hojitas blancas a 4, poner una encima de la otra para que hagan como un colchoncito y tratando de que la persona esté bien sentada, no lo hagan en la cama todo encorvados como Gollum, eh, que la persona esté bien sentada, que tenga buena iluminación, si usa lentes para leer, que los use, que escriba con una lapicera que funcione bien y escriba 15 líneas de un texto espontáneo y después firme. Ahí es donde vamos a poder apreciar la relación texto-firma, la diferencia que hay entre el yo social y el yo íntimo. Si bien acá hay un montón de diferencias, porque la inclinación del texto es hacia la izquierda, la de la firma es hacia la derecha, el tamaño de la escritura es pequeño, el tamaño de la firma es muy grande, la dirección de la firma es hacia abajo, esta firma está cayendo, mientras que el texto va hacia arriba. La forma de esta escritura es acá principalmente en arcos y en la firma principalmente en bucles y ángulos. Entonces vamos a estar frente a una persona diametralmente opuesta en cómo se muestra con la gente que recién conoce y cómo es realmente puertas para adentro. Esa va a ser mi premisa básica. Ahora, cuanto más sepa yo de grafología, voy a decir, bueno, el texto lo inclina hacia la izquierda porque es más retraído socialmente y la firma lo inclina hacia la derecha porque es más abierto íntimamente. Y básicamente así es como vamos haciendo distintas interpretaciones en grafología. Cada una de estas interpretaciones tiene un porqué, no es que viene de cualquier lado. Lo que pasa es que ese porqué lleva unas cuantas horas explicarlo. Suelo iniciar mis cursos así, los cursos que son de más de 4 clases, porque si no, realmente no vale la pena explicarlo. Así que por hoy, créanme lo que les digo y vamos a estar bien. Vamos a ver también algunos tipos de firmas. Ya les juro que ya vamos a ver el nombre, el apellido, las iniciales y todo. Eh, pero antes de pasar a ver el simbolismo de las firmas, que es eso que vamos a ver, quiero contarles qué tipos de firmas hay. Ya vimos definiciones, ya vimos qué significa en general la firma, la rúbrica y el texto. Y ahora vamos a ver, según el contexto y según cómo firma el sujeto, qué tipos de firma existen. Seguramente acá más de una se vea representada. Básicamente tenemos, por lo general, una firma oficial, que es aquella que está registrada en los documentos oficiales del sujeto. Sirve para dar constancia oficial de quién firma. Hasta acá normal. Firma informal, generalmente representada por el nombre propio, el apodo o el título de una persona. Se utiliza de manera personal e incluso cariñosa. Es como cuando tu mamá te deja milanesas y te pone, Fede, te dejé milanesas en el freezer, un beso, mamá. Su firma no es mamá, pero es una firma informal y es una firma que vamos a poder analizar. O, por ejemplo, me comí tus chocolates, Juan, cualquier cosa. Generalmente las personas escriben el nombre porque hay un grado de informalidad y de afectuosidad con la persona que está del otro lado. Nosotros cuando escribimos
generalmente evocamos quién va a ser la persona que reciba ese mensaje. Por eso no es lo mismo que yo te haga un test en concepto de amigo a que te lo haga en concepto de selector de personal o que te lo haga en concepto de Fede de Grafo en casa que acabo de pagar un análisis para mí. De hecho, nada que ver, pero anécdota, ayer estuvimos con unos amigos jugando al Tutti Frutti. Creo que en todos los países se llama Tutti Frutti, hasta donde sé, en Argentina y en México seguro que sí. Pero es ese juego donde hay que escribir palabras, por ejemplo, con G y todos tienen que escribir nombre, cosa, animal, color, etcétera, todo con G. Bueno, cuestión que estábamos jugando ahí, estábamos reacelerados, porque obviamente querés escribir a los pedos. Y en un momento les digo, che, ¿quieren hacer, ya que estamos acá escribiendo rápido, hagamos un test de velocidad? Que ese lo vamos a ver en una de las clases. Vamos a hacer el test de velocidad. Bueno, sí, listo, me copa, qué sé yo. Y lo hicimos y claro, ya estábamos tan predispuestos a escribir rápido que en el test de velocidad se divide en tres partes. La primera parte es una toma donde hay que escribir durante un minuto. En México es basta, ok. Hola Chris, ¿cómo andas? Genial, bueno, el basta en México, el tutti frutti en Argentina. En España es stop. Excelente. Juraba que era tutti frutti en todo el mundo. Entonces, bueno, nosotros, claro, habíamos quedado ya como súper acelerados y cuando hacemos la toma a velocidad habitual, nos encontramos con que estábamos todos escribiendo un poco más rápido de lo que realmente escribíamos. Entonces, a lo que quiero llegar es el contexto a la hora de escribir es súper importante. Por eso cuando tomamos un test es importante que haya silencio, que no hayan distracciones, que esté bien sentado, que no tengas excesivo hambre, excesivo sueño, excesivo frío, excesivo calor. Tratar de llevar a la persona a su estado basal, al estado más representativo de su habitualidad. Básicamente, a mí, bueno, antes de estudiar grafo, yo estudiaba para ser profe de física y química. Y entonces, cuando yo empiezo a estudiar la grafología de una manera técnica, empiezo a entender la técnica grafológica como el técnico en hemoterapia que saca sangre para que se lo dé a un laboratorio, para que se lo dé a un clínico médico y interprete los resultados. Básicamente, el grafólogo toma un protocolo, tiene que seguir ciertos pasos para que ese protocolo sea fidedigno, sea válido, y bueno, me estoy yendo por las ramas, pero básicamente el entorno importa y mucho. Por eso las firmas informales, y ahí retomo, tienen que ver con la afectuosidad de la persona que va a recibir ese mensaje. Entonces, es súper importante en este sentido. Ahora nos metemos sí ya a una firma un poco más rara, pero que seguramente muchas de ustedes tienen, que es la firma visada, también llamada firma visé, y es el tipo de firma corta, que generalmente se identifica como una abreviación de la firma oficial. Es perfectamente analizable teniendo en cuenta el contexto en el que se realiza. Por ejemplo, ahí toqué cualquier cosa. Es muy habitual ver esto. Ponerle que esta es la firma oficial de la persona. Y su firma avisada va a ser así. Va a reunir como las características esenciales de la firma oficial. Esto en la mayoría de los casos. Y se va a poder analizar igual porque tienen la misma inclinación, tienen la misma forma, tiene el mismo tamaño relativamente, tienen la misma velocidad. Entonces, la firma avisada cumple una función de abreviar, pero vamos a tener casos donde
A mí me pasa, Fede, en mi trabajo soy docente y firmo mucha papelería a diario y acorto mi firma. Exactamente, soy preceptora. Eso es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. Hay mucho para firmar, mi firma oficial es muy larga, la acorto. Está perfecto. Siempre está perfecto. Incluso lo que voy a contar ahora, que es un poco más rari y que vamos a tener en cuenta. Suponte mi firma oficial es así y mi firma avisada es así. Nada que ver. Ay, parece la firma de Nick. Eh, entonces, cuando es nada que ver una cosa con la otra, lo que vamos a hacer es indagar dónde es que la persona utiliza esta firma y dónde es que utiliza esta otra. Vamos a tomar esta firma como la base de su personalidad, digamos, como el sello que elige oficialmente para identificarse, y vamos a tomar esta otra firma como eh, dependiendo del contexto en el que la haga. Por ejemplo, me dice que esta es la firma que pone en las recetas médicas, ¿no? Soy el caso raro. Bueno, entonces confirmanos esto. Cuando la persona pone una firma muy diferente en un entorno muy específico, como por ejemplo, lo pongo en mis recetas médicas, lo pongo cuando firmo boletines, lo pongo cuando firmo denuncias penales, qué sé yo, cualquier lugar específico donde uso una firma que cambia bastante y que acorto mi firma para cambiarla, vamos a encontrar que la persona cambia una máscara por otra. O sea, por alguna razón, ni bien ni mal, por alguna razón, ya sea porque el ambiente es muy hostil, porque necesita estar más reservada y más cuidada, o por la razón que sea, pero la persona adopta otra postura, adopta otra actitud frente al medio, distinta a la de su firma oficial. Esto está bien interesante para analizar porque nos va a dar un montón y muy jugosa información sobre cómo es la persona en cada uno de esos entornos. Y por último tenemos la firma artística, que básicamente también lo vamos a considerar de esta manera. O sea, nosotros podemos analizar la firma artística, que suele ser muy diferente a la firma oficial, y vamos a tener una imagen gráfica de cómo es el individuo en su faceta artística, básicamente. Entonces, sobre la firma artística, dícese de aquella firma que plasman los artistas en sus cuadros, los grafiteros en sus pintadas o los ceramistas en sus obras. Es la identificación del sujeto en su faceta artística. También podríamos decir el ebanista en sus obras de madera y todo tipo de arte que exista. Generalmente las personas tienen una firma y además una firma diferente a su firma oficial, digamos. Última, y les juro que empezamos con el tema de la clase. Yo también tenía que rellenar 2 horas, ¿viste? No todo es, no todo es lo más divertido. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Bien? ¿Se está haciendo medio denso? No, se está haciendo interesantísimo. Sí, Excelente. sí, re bien. Bueno, genial. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Sí, me doy cuenta que está interesante porque empezamos siendo 45 y somos 49, 50, así que muy pocos se han ido. Perfecto, muchas gracias. Sí, Nidia, ¿querías decir algo? ¿Alguien que levantó la mano ahí? Dije que iba a responder preguntas al final, pero ya que estaba tomando un mate. Ah, ok. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de las etapas de la firma, según la edad y la madurez mental del sujeto. Esto es súper importante, sobre todo para que tengan en cuenta que lo que vamos a ver hoy no va a ser lo mismo si estamos analizando un niño, si estamos analizando un adolescente o si estamos analizando un adulto. Cada una de estas etapas, vamos a llamarlas etapas psicoevolutivas o etapas del desarrollo psicoevolutivo. Básicamente,
A medida que el ser humano va creciendo, que el cerebro se va desarrollando y que el psiquismo va haciéndose más sólido, nos vamos encontrando con diferentes etapas y transformaciones a nivel cognitivo de cómo funciona la mente de la persona. Hola Edu, sí, se va a poder ver después la grabación, lo voy a subir a YouTube. Entonces, entendiendo esto, vamos a poder diferenciar tres grandes etapas de identificación en la firma. La primera es una etapa infantil, generalmente viene representada por el nombre. Antes de los 7 años, el niño puede preguntar ¿cómo firmo? Y su trazado suele ser casi idéntico a su escritura. Yo les voy a mostrar una letra infantil, pero ya que esto se va a subir a YouTube, voy a detener un segundo la presentación, así no ven el nombre del niño, pero les voy a mostrar un caso que analicé el año pasado y da mucha ternura por esto mismo, porque su firma es exactamente... Ok. Básicamente la firma de un niño va a ser su nombre. El niño empieza a garabatear aproximadamente a los 3 o 4 años y a medida que empieza a aprender la lectoescritura, empieza a escribir generalmente primero su nombre. Este niño se llama Ricardo. Fíjense cómo hasta le hizo una rúbrica. Esta era la primera vez que Ricardo firmaba en su vida. Él con 8 años en este momento, y la firma exactamente igual a su letra, básicamente. Una letra bien infantil que, aunque no seas grafólogo, decís, esta es la letra de un niño, ya con experiencia se pueden empezar a entender cosas de por qué esta es la letra de un niño, por qué las formas aparecen angulosas, duras, el renglón sube y baja constantemente, la inclinación va de izquierda a derecha. Pero bueno, igual hay muchos adultos que tienen letra de niño. De hecho, el segundo caso, ahí se vio el nombre. De hecho, el segundo caso que les iba a mostrar es el de Pedro. Pedro es un adolescente, pero que también, tiene una escritura muy infantil. Justo hace poquito lo vimos en clase con la diplomatura. Fíjense, Pedro en este momento tenía 17 años. Y para tener 17 años es una escritura muy infantil. De hecho, podemos ver que si bien no firma con su nombre, y ahora les introduzco lo que es la firma de un adolescente, firma con su nombre y apellido y con una rúbrica en zigzag. Generalmente el adolescente va a representar distintas cosas a medida que avanza y que se descubre. El proceso psicoevolutivo del adolescente es de una identificación cambiante permanentemente. Hay una búsqueda constante para encontrar la propia identidad. Entonces, en esta etapa se presenta una búsqueda de mayor afirmación personal y pueden aparecer rúbricas complicadas y adornos. También puede cambiar estructuralmente la firma de un día para el otro. Hoy soy flogger, mañana soy emo, pasado mañana me gusta la electrónica. Es algo muy adolescente que no hay que renegar porque de eso se trata, es la etapa para experimentar. Pero a lo que voy es que esto mismo lo vamos a ver representado en la firma. Y justamente cuando la firma cambia, como ya estuvimos viendo que tiene que ver con el yo íntimo y que tiene que ver con la estructura de la personalidad, entonces es lógico que la firma cambie en la adolescencia. Ahora bien, llegado a la adultez, y acá voy a abrir un paréntesis bastante grande, y es que la edad de la adultez se fue moviendo. Hubo una época donde psicoevolutivamente la adultez empezaba a los 18 años, después a los 20, después a los 22, y ahora algunos autores la ponen a los 24 y otros autores le ponen a los 26 años. El inicio de la adultez. Es un montón. Pero esto responde a cambios culturales reales
al menos en nuestra cultura occidental, y tiene que ver, por ejemplo, en la educación universitaria, terciaria o de grado, porque básicamente el niño que sale de la secundaria no se pone a laburar 12 horas a levantar bolsa de cemento en la obra. El niño va y estudia diseño de imagen y sonido en UNA, qué sé yo, en cualquier universidad, estudia una carrera X. Y es como una prolongación de su adolescencia, porque se dice estando en una institución, rodeado de compañeros, estudiando, aprendiendo, haciendo prácticamente lo que venías haciendo, pero con un grado más de madurez. Entonces, eso hace que de alguna manera los tiempos, los periodos psicoevolutivos se vayan dilatando un poco más y el chico que se egresa de ingeniería industrial o de ingeniería civil y el tipo va a salir a hacer puentes y rutas y tiene 25 años y es un niño todavía. Es un niño porque no trabajó con otras personas, porque no se le formó el carácter del todo, digamos. Entonces, la adultez, entendiéndola a partir de los 24 años más o menos, esta firma que se elija en esta etapa va a ser la representación más fiel de lo que el sujeto quiere mostrar de sí mismo y su nivel de autorrealización o decepción. Vamos a decir que a mayor autorrealización vamos a tener una firma más clara, más legible, menos tachada y con menos rúbrica. Y a mayor decepción de la propia personalidad vamos a tener lo contrario. Una firma complicada, tachada, ilegible y en muchas ocasiones con garabatos. Y ahora sí, aprovecho este momento para que hagan preguntas, porque ahora sí vamos a ver lo que vinimos a ver propiamente dicho, que es el simbolismo de la firma, que nos va a indicar con qué se identifica el sujeto. Con el nombre, con el apellido, con el apodo, con el apellido de casada, con el apellido de la abuela, etc. Sí, Peri. Fede, mire, me pasa ahí cuando hablabas de las etapas, ¿no? Psicoevolutivas. Eh, yo que trabajo mucho con adolescentes, porque es en el nivel medio donde yo trabajo, eh, y tenemos un libro de firma de disciplina, entonces ahí te imaginas yo chocha con ese libro. Eh, y actualmente tengo muchos alumnos donde ellos dicen, ¿cómo firmo? No saben firmar en edad adolescente. Y Mm. vos lo marcabas como un rasgo infantil, digamos. ¿Puede ser también por el proceso evolutivo por el que esté pasando el sujeto? Excelente observación, excelente pregunta, y me gustaría, para poder responderte, hacer como un zoom en la población de esa escuela. ¿Qué tipo de adolescentes socioeconómicamente asisten a la escuela? Clase media, Ok, clase media, sí. Es los, privada, ok, digamos, son niños que solamente, digamos, se dedican a estudiar, a pasar un proceso de adolescencia básico. No ok, trabajan. perfecto. Preguntaba esto porque es habitual que en ciertas escuelas rurales o de población marginal podamos encontrar crisis de identidad y podamos encontrar muchas perturbaciones en el proceso identificatorio. Porque, por ejemplo, y esto no es ninguna crítica, esto es simplemente exponer una problemática que va ganando mucha fuerza, pero por ejemplo el uso de pantallas en niños desde un año que muchas veces le dan el celular, y eso va generando un deterioro cognitivo importante. Importante y que por eso las pruebas PISA en Argentina dieron que el 50% de los chicos no podían comprender un texto, o sea, lo mínimo de lectura comprensiva,
no lo tienen. Y todo esto va de la mano, porque no tener una firma, preguntarte, profe, ¿cómo firmo? Es al final no tener ese sello personal para responsabilizarte de tus acciones en la sociedad. Entonces, ¿de qué carezco? Carezco de una identificación sólida para representar mi propia imagen y mis propios principios y valores. Entonces, si no tengo esa imagen, no tengo nada que me represente. Estás muteada, Pequi, ¿eh? Por si querías hablar. Es así porque, digamos, justamente en el momento en el que se da, cuando yo tengo que hacerlo firmar, que es al momento de hacerse cargo de una mala acción, porque por eso lo Claro. están firmando, y ahí es donde empiezan, ¿y cómo firmo? O algunos van y tienen su propia rúbrica, pero hay otros que, digamos, ese momento los paraliza como, y me dio mucha ternura la, eh, la definición de firma en el niño, porque digo, los míos que son más grandotes, también lo hacen, preguntan, ¿y cómo firmo? No saben firmar. Mm. Sí, seguramente si prestas atención a esas escrituras, sean las más infantiles y las más torpes a nivel soltura gráfica también. Muchas gracias, Pequi. Súper interesante. Luisina, creo que es tu nombre. Sí, no, para reafirmar lo que dice Pequi, yo el año pasado estuve en los comicios Ajá. en las votaciones y chicos así que primera vez votaban, estamos hablando de chicos de 18 años, tampoco no sabían cómo firmar o se encontraban ante esa situación bueno, ¿y cómo hago acá? Y me llamó Wow. mucho la atención, sí. Sí, sí, es que lo interesante es que además evidencia una problemática que ni sabías que existía. eh, y cosas que a lo mejor ni siquiera nos ponemos a pensar. Y tiene un poco que ver con esto que nos comparte Mariela. Ella pone, bueno, pero años atrás en la misma escuela nos explicaban respecto de la importancia de la firma y actualmente hoy no se está haciendo ni desde el ámbito escolar ni desde las familias, evidentemente. Y no me quiero poner en modo viejo meado y decir, antes la gente tenía buenos valores, pero realmente es algo cultural y es algo que se tiene que mantener desde la institución y desde el hogar. Tampoco quiero hacerme el Grinch de la grafología, pero es algo que nadie más te lo va a enseñar, porque ni en educación cívica ves la firma. La primera firma suele ser la del DNI, y el que está ahí en el DNI no te va a esperar 5 minutos para que vos pienses cómo firmar. Tu mamá el día antes o tu papá el día antes del DNI te tiene que decir, vení, sentémonos, vamos a practicar una firma. Una firma se hace así, así, así. Bueno, por acá no sé quién levantó la mano primero y no me deja ver quiénes son las que... Has... Acá está. Te hago una Sí. consulta. El hecho de las nuevas tecnologías, yo trabajo con infancia, y el hecho de las nuevas tecnologías, esto que utilicen la computadora para escribir, utilicen el celular, ¿no minimiza la escritura? Porque Sí. estamos viendo que hay un retraso, por ejemplo, también va a ser diferente el análisis de una letra cursiva de una imprenta, Ajá. y hoy utiliza más la imprenta que la cursiva. ¿Esto no retrasa? Sí, a ver, en términos, hablar en términos de retrasa Sí, sería darle una connotación a lo que avanza. sí, Y sí, sí, como sí. que es difícil entender el progreso en una sola dirección, pero fuera de eso, que por ahí me pongo muy filosófico, sí es cierto que todo lo que tiene que ver con la escritura en teclado, donde cada letra que uno realiza no necesita de un recorrido, de una memoria de las formas, sino que es un botón igual un carácter. No Claro. es un conjunto de trazos igual a un carácter. Entonces, esta individualización de las ideas y de los conceptos nos lleva a una cognición, a una comprensión del mundo
mucho más englobada también, como Exacto. entender el mundo de una manera en cajitas. Y la política es indivisible de la economía, que es indivisible de la problemática social. Y en realidad lo que está empezando a pasar es no entender las formas integradas y complejas de los problemas que rodean al entorno, por justamente esta segmentación y esta fragmentación del pensamiento. Perfecto. Lo ideal es la escritura en cursiva, es la que se recomienda enseñar y hay varios artículos interesantes. Después les voy a pasar algunos sobre este fenómeno, pero ya hay gente estudiándolo. Gracias. Por favor. Sí, Mirta. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. No, quería agregar a los que estaban diciendo el resto de las compañeras con respecto a los adolescentes. Bueno, yo soy profesora de educación ciudadana, educación cívica, como decías vos recién, y justamente, te juro que ya había levantado la mano porque quería... Sí, vi que sonreíste cuando dije cívica. No, ya estaba levantada la mano. Bueno, y en los primeros años, sobre todo, yo cuando les tomaba la evaluación, una de las formas de evaluar es la clásica prueba escrita, entonces le decía que por favor firmaran sus pruebas. Cuando les digo, firmen sus pruebas, bueno, pero ¿por qué, profe? Yo no tengo firma. Bueno, es momento de tenerla porque también es un documento, le decía yo, ¿viste? Es un documento donde, bueno, es algo que ustedes están haciendo, por lo cual deben hacerse cargo de lo que están escribiendo. Ah, Y bueno, súper. viste, era como muy complejo, y bueno, hay que hacerse cargo, esto de hablar de la responsabilidad, que justamente es uno de los temas que se trata cuando se hace educación ciudadana, sobre todo los primeros años, responsabilidad de los actos, de las acciones, y bueno, una de las cosas era esto, que tenemos en la teoría, lo vamos a llevar a la práctica. Pero es tal cual, es como diciendo, no, profe, yo no sé, algunos me ponían una carita feliz, otra una carita de desesperado, otra, bueno, el nombre, viste, un dibujito que yo quería, bueno, nada, pero era como que después ya era algo natural, digamos, Claro. es como que creo que ya era como un juego también para ellos, pero es verdad que no nos enseñan y bueno, nada, es responsabilidad de todos, sí, es Está cierto. buenísimo lo que has hecho y es un excelente aporte. No me cabe duda que más de uno de los chicos que hoy son grandes deben decir, yo hice mi firma con la seña Mirta, mirá, ¿te acordás Pues, cuando nos hacía firmar? Porque esas cosas no se olvidan. Y además, claro, uno cuando llega a la facultad, ahí es obligatorio firmar los exámenes, así que preparar a los adolescentes para eso es elemental. sí, sí, eso y también les decía, bueno, ahora vamos a hacer unas respiraciones profundas antes de las pruebas, ¿viste? Entonces me miraban como si era otro planeta. Claro, ¿quién es esa? Claro, pero es que es educación ciudadana, me decían, ¿viste? Claro. Bueno, nada, era una manera de, bueno, relajar un poco y también lo lúdico ayuda mucho, ¿viste? Totalmente. Así que, Bueno, qué mirada tan pedagógica, Mirta, qué eso interesante. solo. ¿Vos Ok, tenés gracias. conocimientos en grafología? Mira, yo hace muchísimos años, Sí. hice un cursillo, ¿viste? Así que dan en las asociaciones de fomento, bueno, Sí. bueno, y lo hice, sí, en San Martín. Ujú. En la localidad de San Martín, con un muchacho llamado Federico, creo que también, no me acuerdo, Ajá. no me acuerdo, y él había estudiado en el Instituto de Emerson, Ah, ¿sí? mira. Vos sos egresado de allí, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, bueno, cuestión que siempre quedó como era una cosa así, ya te digo, tengo algunas cosas, pero bueno, viste, como todo, si uno no lo practica, Claro. no sigue el tema, se va olvidando. Entonces, bueno, y ahora como ya me jubilé, empezó como a mi yo, a mi yo infantil y joven, de querer poder retomar estas cuestiones que también me interesan y que te digo que a pesar de haber sido muy corta la experiencia que tuve, también en la docencia me ayudó mucho. Así que Excelente. una mirada así más integral de todo, sí. Bueno, qué interesante. Gracias por tu aporte, Mirta. No, por favor, gracias a vos. Acá Milene pone, mi abuela nunca firmó, siempre ponía la huella dactilar. Milene, qué interesante. ¿Tu abuela qué nivel de estudios tenía? ¿Es habitual eso en analfabetismo o en muy bajo nivel de escolarización? Becky pone, mi abuela no sabía escribir y le enseñamos a firmar. Ella decía que fue el día más feliz de su vida. ¡Ay, qué hermoso! Hay que entender también
paso simbólico que es aprender a escribir y a leer, es literalmente la inserción a la sociedad. Es tu bienvenida a ser un miembro activo y productivo, fucking capitalismo, de esta sociedad. Y acá Rocío dice, además, escribir a mano activa el cerebro. Así es. Si bien muchas cosas activan el cerebro, o sea, escribir en la compu también lo va a activar, el tema es qué áreas y con qué interrelación se activan. Porque lo interesante de la escritura manuscrita es cómo se usa, todos los sentidos están implicados en la lectura manuscrita. Entonces, sobre todo, la, eh, la coordinación mano-ojo, esto que constantemente el cerebro está haciendo cálculos para ocupar el espacio, eso hace a la mente, la desarrolla impresionantemente. Bueno, ahora sí, sigamos. Vamos a ver el simbolismo de la firma, vamos a ver eso, visomotor. Quería decir esa palabra y no me salía. Hoy estoy medio corto de palabras, dormí poco y se me acortó el diccionario. Vamos a ver entonces el simbolismo de la firma. A mí me gusta poner a cada paso, por ejemplo, cuando vemos simbolismo, inclinación, dirección, dimensión, presión, velocidad, me gusta poner una frase disparadora abajo que nos ayude a recordar qué es lo que significa este aspecto que estamos por ver. En el caso del simbolismo de la firma, lo que nos va a indicar es con qué se identifica el sujeto. El primer caso que tenemos es firmar solo con tu nombre. Cuando hablemos de firmar con nombre, ya les voy tirando un adelanto de lo que va a ser lo que sigue, pero también vamos a estar hablando de firmar predominantemente con el nombre. O sea, si yo pongo Federico C, entonces estoy firmando principalmente con mi nombre. En ese caso, las firmas que predominan el nombre o que exclusivamente firman con el nombre, excelente lo que dice ahí Carolina, después te leo en voz alta. Esto de firmar con nombre nos va a remitir a la etapa más infantil. Por eso lo primero que nosotros aprendemos a firmar es nuestro nombre. Y además, dato no menor, cuando uno es criado en un hogar, lo llaman siempre por el nombre. Vos sos Federico hasta que entras a la escuela o a alguna institución y te das cuenta que pueden haber más de un Federico. Ahí se rompe algo muy importante del narcisismo primario que habla Freud y del egocentrismo del niño que piensa que todo gira en torno a su mundo. Y esto es bien interesante porque es el paso de entender que Federicos hay muchos más y que mi identificación en esta sociedad no tiene que ser necesariamente como Federico, sino como Carelli. Y que Carelli, por eso firmar con el apellido, nos va a indicar todo lo contrario, nuestro yo más adulto, nuestro lado más social. Firmar con el nombre es, de alguna manera, volver a esa firma infantil, donde los que me llaman así me tienen cariño, soy el niño de la casa, y por eso es que va a tener estas interpretaciones. En general, firmar con nombre se relaciona con fantasía, sensibilidad, imaginación, hay un predominio del yo infantil y una tendencia a conductas caprichosas y berrinches. También hay una tendencia a evadir las responsabilidades y los compromisos a través del engaño y la mentira. ¿Esto significa que todos los que firman con nombres son mentirosos? No. Pero sí significa que cuando se vean en situaciones de mucha presión, de mucho estrés, de mucha tensión, o en situaciones que no sepan cómo manejar, es probable que utilicen una mentira piadosa, o que omitan decir la verdad, o que exageren los hechos, que igualmente son tres formas distintas de mentir, para salirse con la suya, para conseguir lo que quieren. Entonces, esto no significa que todos los que firman con nombre van a ser engañosos y mentirosos,
pero es una herramienta que tienen a disposición para justamente vincularse socialmente, sobre todo íntimamente porque estamos viendo la firma. Acá tenemos una firma con nombre bastante legible. Se nota que dice Camila, y si no leen Camila, igual cuando alguien les dice acá dice Camila, todos leemos Camila. Igualmente, si la persona nos hace esto y nos dice que acá dice Camila, le creemos, le damos la interpretación de firmar con nombre. Incluso si nos hace así y nos dice que acá dice Camila, también le damos la interpretación de firmar con nombre. Darío acá dice, pero volviendo a lo dicho anteriormente, una firma así podría también ser una firma informal, por eso deberíamos conocer el entorno. Sí, acá solo vamos a tener en cuenta como si estuviéramos viendo firmas oficiales, firmas en un test grafológico. Si no, esto no tiene sentido. Por eso al principio quería ampliar este marco conceptual para solamente verlo de una manera técnica. Si la persona firma con el apellido, o predominantemente con el apellido, acá por ejemplo la primera pone Romano, y la de abajo, vaya uno a saber qué pone, no me acuerdo exactamente su apellido, pero no hace falta saberlo. Ella dice que firma con el apellido, y le creemos. Firmar con el apellido va a tener que ver con todo lo contrario. Siguiendo esto que hablaba de la lógica freudiana y psicoanalítica, etc., el rol materno. Perdón, ¿se escucha que hay una obra acá cerca? ¿Hay ruido de fondo? Si hay ruido de fondo, cierro la ventana. Ok, gracias. No, está bien, no se escucha. Bien. Ariel pregunta, ¿Fede es lo mismo segundo nombre que nombre? Esas las respondo al final porque van a aparecer muchos casos así. Pero en principio sí, solamente que hay que ver quién te puso el segundo nombre. Rocío pone, entonces es importantísimo preguntar a la persona qué escribe en su firma, porque nosotros así podemos ver garabatos e interpretarlo así. Exactamente. En el test grafológico lo que yo pido es que escriban 15 líneas de un texto espontáneo y al final firmen e indiquen qué dice su firma. Este es un test grafológico básico. 15 líneas, un texto espontáneo en una hoja en blanco, su firma, y a pesar de que su firma es con nombre y es bien legible, ella pone, dice mi nombre, Melina, Melina, Melina. Firmar con un apodo es sinónimo a firmar con nombre, porque es como te llamaban o en la infancia, o en la adolescencia, o en el colegio. Entonces, firmar con apellido, sea o no sea legible, nos va a indicar todo lo contrario a firmar con nombre. En la teoría psicoanalítica, la madre, la figura materna, el rol materno, cumple la función de nutrir y proteger al niño, mientras que el rol paterno cumple la función de la exogamia, cumple la función de separarlo del seno familiar y de proveer, pero también de proveer el salto de fe que necesita para lanzarse a la sociedad. Es como la mamá pájaro cuando empuja al pajarito del nido para que se largue a volar solo. Bueno, el rol paterno tiene esa función y por eso es que el apellido nos va a indicar un predominio del yo adulto, responsabilidad y compromiso en lo social y profesional, racionalismo, lógica y practicidad, fíjense cómo esto es opuesto a lo que veíamos recién, y también una búsqueda de objetividad, prudencia y sobriedad. Fijas, tenías la mano levantada de antes, ¿no? Sí, me quedé y no la sé sacar, por favor, perdón. No, no hay problema. Perfecto, entonces firmar con apellido va a ser lo contrario a firmar con el nombre. Si yo tengo, acá les voy tirando unos centritos de lo que vamos a ver más adelante. Pero si yo tengo, por ejemplo, firmo como Carelli y pongo la inicial de mi nombre, y pongo la inicial de mi nombre, entonces
predomina mi apellido, o sea, predomina mi yo adulto, pero hay una presencia de mi yo infantil. O sea, no soy solamente este sujeto profesional, serio, objetivo, racional, sino que hay una parte de mí, parte que estoy dejando al final, pero hay una parte de mí que es sentimental, que es sensible, que es infantil y que es vulnerable. Así que ahí empezamos a ver cómo van a haber interpretaciones que vamos a tener que ir mezclando y que ir integrando según cuánta cantidad de nombre y cuánta cantidad de apellido haya en la firma. Por otro lado, tenemos firmar con nombre y apellido. Firmar con nombre y apellido completo. Acá la persona pone Franco y acá su apellido. Entonces, independientemente de cómo lo haga, de que tacha, de que envuelve, de que regresa, independientemente de todo eso, firma con su nombre y apellido. Dicho sea de paso, tampoco quiero llenarles la cabeza de conceptualizaciones grafológicas, pero en grafología nosotros trabajamos con un sistema de reforzantes, igual que en la mayoría de técnicas proyectivas gráficas. Un sistema de reforzantes es básicamente como cuando vamos al médico y para diagnosticarnos, el médico tiene que hacer una sumatoria de síntomas. O sea, vos vas al médico y le decís, hola, tengo fiebre. Ajá, ¿y qué más? Y me duelen las articulaciones. Ajá, ¿y qué más? Y tengo sangrado de encías. Ajá, ¿y qué más? Y estuve en el jardín de mis papás y no me puse off y me picaron todos los mosquitos. Bueno, anda a hacerte este PCR de dengue. Entonces, nosotros sumando rasgos gráficos, ok, firma con nombre. No puedo decirle que es infantil solo porque firma con el nombre. Firma con el nombre. Tiene una escritura con rasgos infantiles. Tiene un tamaño irregular. Tiene una inclinación irregular. Tiene el margen izquierdo pequeño. Firma a la izquierda. Firma cerca del texto. Envuelve su firma. Ok, con toda esa información puedo estar más seguro de mi interpretación. De esta persona es infantil porque todo el contexto gráfico me va apuntando en esa dirección. Esto es algo que se llama signo polivalente. Fíjense cómo un signo tiene muchas interpretaciones. Y uno dice, bueno, ¿y cuál le doy a la persona? En principio, cuando recién estamos empezando, le vamos a dar todas y vamos a ver que hay algunas con las que se siente más identificado, otras con menos. Cuando empezamos a entender la lógica de la grafología y podemos aplicar la polivalencia de los signos, que es es el mayor aporte de Jules Crépy-Jamin, que es básicamente el exponente máximo de la Escuela Francesa de Grafología, que es la que estudiamos y enseñamos la mayoría en Argentina. Él hablaba del valor polivalente de los signos, y a partir de ahí, eso lo tomaron todas las escuelas. Y eso es algo que estamos de acuerdo todos los grafólogos. Un solo signo no representa la totalidad. No se puede interpretar con un solo signo, hay que tener en cuenta varios signos en conjunto para poder dar una buena interpretación. Entonces, ya vimos qué significa firmar con nombre, ya vimos qué significa firmar con nombre, con apellido digo, y ahora, firmar con nombre y apellido es básicamente una integración de ambas interpretaciones. Si antes teníamos sentimiento ligado al nombre y racionalización ligado al apellido, nombre y apellido tenemos equilibrio entre sentimiento y razón. Si antes teníamos yo infantil en el nombre, yo adulto en el apellido, firmamos con nombre y apellido, tenemos equilibrio en el yo infantil, equilibrio en el yo adulto. Si teníamos fantasía ligada al nombre y racionalidad ligada al apellido, entonces ahora tenemos equilibrio entre fantasía y racionalidad. ¿Y qué me va a significar cuando yo hablo de que hay equilibrio en una de las áreas? Significa que según a la persona le convenga, tiene las herramientas suficientes para a veces apelar al sentimiento y a veces a la razón, a veces a su lado infantil, a veces a su lado adulto, a veces a la fantasía y a veces a la racionalidad.
Ahora bien, cuando firmamos con iniciales, vamos a tener todo lo anterior, porque también va a haber un equilibrio entre el yo infantil y el yo adulto, y también entre su rol familiar y su rol social, si la persona pone las iniciales de su nombre y su apellido. O sea, no es lo mismo si yo firmo con iniciales, pero firmo con la inicial de mi nombre, que es Federico, y la inicial de mi apodo, que es Merequetengue, que así me decían los chicos cuando jugábamos a la mancha en la primaria. Entonces, estoy haciendo referencia a dos identificaciones infantiles. Entonces, acá, por más de que estoy firmando con iniciales, no voy a tener equilibrio del yo adulto y del yo infantil. Va a ser un firmar con el nombre, solamente que con estas características que le vamos a agregar a firmar con iniciales. Vamos a ver que las personas que firman con iniciales tienen predominantemente un pensamiento sintético e intuitivo. Sintético porque buscan aprovechar el tiempo y reducir toda la expresión a su mínima expresión, valga la redundancia, tanto como sea posible. Entonces, esta persona firma como HAP, que son las iniciales del nombre y del apellido, y esta síntesis que busca hacer es justamente la necesidad y el deseo de reducir todo a su mínima expresión para comprenderlo. A mí me gusta explicar la firma con iniciales como personas que arriban un concepto, lo estudian profundamente, lo desglosan en partes para comprenderlo como un todo. Básicamente tiene que ver con espíritu analítico y también sintético y también intuitivo. Ahora que se puede poner apellido del padre o madre o de ambos, sin importar el nombre, lo tomamos como firma con apellido, interesante, eso lo dejo para adelante. Me siento muy identificada. Excelente. Sí, la firma con iniciales está buena porque no falla. Como que todo el mundo que reduce a iniciales lo está haciendo por un instinto de economía del tiempo, del esfuerzo, del recurso, de todo. Firmar con garabatos tiene que ver con muchas cosas, porque cada garabato va a ser un mundo. El tema es que la persona haga algo así y cuando nosotros le preguntamos qué dice, nos diga, no dice nada, es un garabato. Cuando tenemos un garabato, 100% garabato, vamos a estar hablando de inestabilidad interna, aspiraciones y deseos poco claros y una identificación personal poco sólida. ¿Qué tienen los garabatos que son tan difíciles de analizar y podríamos dedicarle una clase de 4 horas y aún así nos quedaría mucho por ver? Que los garabatos, por ejemplo, algo así, donde yo digo, acá no dice nada, es completamente un garabato. Yo me llamo Samira Granfunkel y acá no podés leer ni media inicial, no hay nada, solo garabatos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Generalmente cuando nosotros analizamos una firma en grafología, analizamos 8 géneros gráficos. Analizamos el orden, la forma, la cohesión, la inclinación, la dimensión, la velocidad, la presión y creo que me faltó uno. La dirección, creo que me faltó. Entonces, tenemos diferentes aspectos gráficos que podemos analizar. La diferencia es que en las firmas en garabato van a haber muchos de estos aspectos que no podamos analizar. Este sí que se ve que tiene una inclinación a la derecha, sí que se ve que tiene una dirección ascendente. Pero, por ejemplo, en esta del ejemplo, no podemos ver exactamente la inclinación porque tiene trazos verticales inclinados a la derecha, más inclinados a la derecha y mucho más inclinados a la derecha. Tampoco podemos decir que es una firma muy ascendente, porque tomar esta línea como la línea de base sería un error técnico, porque nosotros cuando medimos la dirección en una firma legible, lo que usamos es el tamaño de la zona media. Entonces, para medir la dirección, usamos la base de la zona media del renglón. Y acá, en este otro, técnicamente no tenemos renglón, no tenemos base de zona media para medirlo.
Así que le vamos a tener que aplicar unas reglas completamente distintas. Hay muchos sistemas para analizar los garabatos. A mí el que más me gusta es el de la dinámica de la firma. Es seguir todo el recorrido de la firma para explicarla y comprenderla. Pero también hay otros métodos, como el método de las 9 cajas, de las 4 cajas. Ese es el más utilizado por la mayoría. Y después, bueno, analizar la forma, la velocidad, la presión, todos los géneros que sí se puedan analizar. Ahora bien, antes de empezar con las preguntas, antes de empezar con un pequeño caso práctico que vamos a hacer, quiero contarles algo muy importante para el estudio de las firmas, que es la teoría de las subvaloraciones de Mauricio Sandro. La teoría de las subvaloraciones básicamente lo que nos viene a decir es que hay ciertos gestos gráficos que nos van a indicar una subvaloración de algún elemento de la firma. Sandro dice que se subvalora todo aquello que está omitido o suprimido. O sea, si yo solamente firmo con Federico o solamente firmo con Carelli, si firmo solo con Federico, estoy subvalorando mi apellido porque no lo estoy poniendo. Si estoy firmando con Carelli, estoy subvalorando mi nombre porque lo estoy omitiendo. Se subvalora también lo que está tachado, lo que está sustituido por su inicial. O sea, si yo firmo como F. Carelli, estoy subvalorando mi nombre. También se subvalora aquello que es de menor tamaño, de menor firmeza en el trazado, aquello que es tembloroso, aquello que está en segundo lugar. O sea, si yo firmo como Carelli Federico, estoy poniendo mi nombre en segundo lugar. O si yo me llamo Federico Javier Carelli y firmo como Javier Federico Carelli, estoy poniendo en segundo lugar mi primer nombre. Estoy subvalorando mi primer nombre. Aquello que está descuidado o ineficaz. Dicho de otra forma, que su estructura se entienda menos, o sea, que las letras no se reconozcan, que sea menos legible. Aquello que esté imbricado descendente. Este se los tengo que explicar. Imbricado descendente sería que yo pongo Fede y acá, como si fuera un escalón más abajo, Carelli. Esto es un imbricado descendente. Se rompe la línea horizontal. Y esto es otra cosa que se subvalora. Lo que está imbricado descendente estaría siendo subvalorado. Lo que está agitado, este también les voy a dar un ejemplo gráfico, pero ponele, tengo el Fede y acá el Carelli lo hago, además de que está más ilegible y de que está menos eficaz y todo, está agitado porque está como eléctrico, ¿sí? Esto también se puede llamar crispado, está como un gato enojado. También se subvalora aquello que está estrechado, o sea, que se vuelve más alto que ancho. Se subvalora aquello que está debajo de la firma, o sea, si yo firmo como Fede Carelli, uno arriba y uno abajo, esto se llama firma en dos planos, y esto también se considera una subvaloración. Y también aquello que tiene una desigualdad apreciable, o sea, si yo pongo el Federico inclinado a la derecha y el apellido inclinado rotundamente hacia la izquierda, estaría subvalorando el apellido. Son un montón de ítems. Las voy a dejar que terminen de copiar tranqui igual. Son 1.000.000 de ítems, pero no se preocupen porque igual no es algo que haya que saberse de memoria, es algo que pueden venir a consultar a este listado. Pero con esto lo que quiero decir es, vamos con una firma que sea un poco complicated. Pero quiero que tenga la explicación de la persona. Pasa que acá tengo muchas sin explicaciones. Ok, por ejemplo, esta firma la persona
Su nombre es con P, su nombre es Pamela, y ella pone que su firma dice P inversa, o sea, supongo que se refiere a esto, y garabatos. Entonces, acá está subvalorando muchas cosas. Está subvalorando su apellido, porque lo omite. Está subvalorando su nombre, porque lo reduce a una inicial. Y lo que más peso tiene acá son los garabatos, porque su firma es más garabato que firma. Entonces, ¿qué interpretación le vamos a dar a esta persona? Bueno, principalmente le vamos a dar la interpretación de firmar con garabatos, porque es lo que más predomina, y también vamos a darle un poco la interpretación de firmar con nombre. O sea, va a haber un yo infantil ahí también. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar hacer. Ver qué se subvalora y lo que se esté subvalorando nos va a indicar que no predomina. O sea, vieron que yo les dije que cuando firmábamos con apellido no era solamente firmar con apellido, era también que predomine el apellido. Entonces, vamos a ver algunos casos, como por ejemplo, acá les traigo un ejemplo, donde me gustaría que me digan qué se está subvalorando acá y por qué. Si quieren pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. Sí, por acá Ana. Y ahí se está subvalorando el nombre. Se está subvalorando el nombre, ¿por qué? Y porque es solamente una inicial. Muy bien, excelente. ¿Alguien opina distinto u opina otra cosa? Bueno, además, perdón, puso el apellido como debajo de la F. Hay como una contradicción, ¿eh? Excelente, qué intuitiva, Ana. Exactamente eso es lo que está sucediendo acá. Hay el apellido de menor tamaño, exactamente. Acá se están subvalorando las dos cosas. El Sí. nombre se subvalora porque se sustituye por la inicial, el apellido se subvalora porque está más pequeño. Entonces, acá le vamos a dar la interpretación de firmar con nombre y apellido, porque es como tener una balanza, donde si algo se subvalora, le restamos 1. Entonces, tengo en esta firma que hay nombre y apellido. Estoy subvalorando el nombre, le pongo -1, subvaloro el apellido, le pongo -1. Entonces, si tengo -1, están al mismo nivel. Entonces, le doy la interpretación de firmar con apellido. Obviamente, después vamos a ir viendo qué es lo que está pasando y por qué subvalora el nombre y por qué subvalora el apellido. Nos va a indicar algún tipo de conflicto con la figura materna y con la figura paterna. Pero en principio, simbólicamente, la interpretación que le vamos a dar tiene que ver con firmar con nombre y apellido. O sea, con este equilibrio en el yo social y el yo íntimo, en el yo adulto y yo infantil, etc. Acá hay otros ejemplos. Me gustaría que puedan participar escribiendo o levantando la mano. Yo les voy a dar la palabra. ¿Qué se está subvalorando en este primer caso? Muy autorreferencial mis ejemplos de esta clase. El nombre, Perfecto. ¿Por qué? porque lo estás tachando, después la inicial del apellido es más grande que la del nombre Ok. y estás Eso volviendo no como fue para atrás. intencional. Muy Te bien. estás volviendo como para atrás. Ok. Muy bien, no me había dado cuenta. Acá también dice, tiene una inclinación también, el nombre vertical, el apellido inclinado. Muy bien. Muy bien, descubrieron cosas que ni yo me había dado cuenta, ¿eh? Muy bien. Subvalora el nombre porque tacha. Podríamos decir también que subvalora el nombre porque la inicial es más pequeña. Que el nombre empiece más abajo, eso no es un criterio de subvaloración. Que el nombre esté vertical y el apellido inclinado,
Yo no pondría eso como una desigualdad apreciable, así que eso no lo contaría como una subvaloración. Un final con rúbrica regresivo, bueno, pero fíjate que eso no es un criterio de subvaloración. La rúbrica hay un cambio de tipografía, eso no es criterio de subvaloración. Distintas direcciones, eso no es criterio de subvaloración. El apellido está estrechado, ok, tenés un punto, muy bien Carolina, exactamente. Pueden ver cómo los óvalos del nombre son más anchos que los óvalos del apellido. Esto es un motivo de subvaloración. Entonces, estoy subvalorando el nombre, estoy subvalorando el apellido. Sí, Pequi. La teoría de subvaloración es para ver cómo lo tomamos, si tomamos nombre y apellido, o sea, si es por inicial, si es por... Básicamente es para saber cuál es la identificación del sujeto. Porque Ah, muchas veces esa identificación está tapada por muchas capas, como la que veíamos recién de Pamela. La primera impresión que te da es, bueno, si pone la inicial del nombre, le damos la inicial le damos el significado de firmar con nombre y de firma en inicial. Sin embargo, con la teoría de la subvaloración, podés llegar a descubrir algunas cositas más y a entender más puntualmente a qué le está restando importancia. gracias. Con gusto. Sabrina dice, ¿la separación del inicial tiene relevancia? No. Si no está en el listado de la subvaloración, no tiene relevancia. Yo lo veo ascendente, predomina el apellido en importancia. Está ascendente, pero está ascendente todo, así que no hay nada subvalorando ahí. Desigualdad de tamaño. No, pero no es una desigualdad apreciable. El de la mayúscula te creo, pero no es una desigualdad tan apreciable como para decir, está subvalorándolo por eso. Igualmente, esto nos da como resultado, de nuevo, -1, digamos. Si tenemos eso en cuenta, vamos a darle la interpretación de firmar con nombre y apellido. Otro ejemplo. Inicial del nombre, inicial del apellido, apellido materno completo. Primero les explico qué pito va a tocar el apellido materno. El apellido materno, ya que es algo que en nuestra cultura, país, Argentina, no es algo obligatorio y tampoco es algo común tener el apellido materno en tu documento y por lo tanto en tu documento nacional de identidad, o sea, fíjense el peso que eso tiene, distinto a otros países como México, como Colombia, donde es muy normal llamarte Federico Javier Carelli Ciancaglini y presentarte con todos tus nombres, con tus dos nombres y con tus dos apellidos. En mi caso yo tengo un nombre y un apellido, pero poner el apellido materno va a hacer referencia al nombre, porque hace referencia a la imago materna. Ahora bien, no va a tener la misma importancia si nosotros lo tenemos en el DNI, en el documento de identidad, que si no lo tenemos. Si no lo tenemos en el documento de identidad, pero sí lo tenemos en la firma, va a tener todavía un peso mayor, porque pese a que no es la identificación que a mí se me otorga en un documento oficial nacional en la sociedad en la que vivo, pese a eso, igualmente yo elijo ponerlo. Esto es una reivindicación a la imago materna. Entonces, teniendo eso como premisa, ¿qué estoy subvalorando acá y qué interpretación le daría? Le daría firmar con nombre, firmar con apellido, firmar con nombre y apellido, firmar con nombre y apellido, pero con más importancia el nombre. Sí, Ana. Bueno, la madre ¿La madre qué? y la que empieza a tener relevancia. Federico Exactamente, Carelli Ciancaglini. O sea, exactamente. valido a mi madre de alguna forma, aunque no lo tenga en el DNI, aunque no, pero le doy lugar. Me hiciste pensar Exactamente. mucho, porque yo Misión, pongo, claro, misión mi cumplida. nombre, Ana Minela Caivano, pero no se me hubiera ocurrido nunca ponerla en mi firma, mi madre. Mira vos, Y interesante. cómo, bueno, a ver, a partir de ahora, ¿cómo la vamos a integrar? Bueno, Qué interesante. interesante. Es un lindo homenaje muchas veces a la figura Claro que materna sí. por su apellido.
Acá Luisina y Carolina tienen razón con su comentario. Lo que se está subvalorando es el nombre y el apellido paterno. Eso es así, exactamente. Y acá tendríamos, la cuenta sería algo así. A mí me gusta verlo como una balanza. Entonces, en esta firma tenemos nombre, apellido paterno, apellido materno. Entonces ya empieza ganando 2-1 el nombre, porque tengo nombre y porque tengo apellido materno. Pero se le resta un punto al nombre, entonces estamos 1-1, y se le resta un punto al apellido paterno. Entonces quedamos 1-0. O sea, termina teniendo más importancia el nombre que el apellido, en términos simbólicos. Entonces le vamos a poner la interpretación de firmar con nombre y apellido, pero le vamos a dar un poquito más de peso a la interpretación del yo infantil, de las emociones y de los sentimientos. Yo a mis hijos les puse doble apellido en el DNI. Bueno, más le vale que lo pongan en la firma, ¿eh? Entonces, si en el DNI figura apellido materno, entonces se toma como firma con apellido. Sí, no necesariamente, a ver, como decía recién Ana, ella lo tiene en su documento, pero no lo pone en su firma. Eso no significa que esté subvalorando el apellido materno, sino que el camino es el contrario. Significa que si lo pongo, lo estoy de alguna manera valorando, digamos. No existe eso en la teoría de la subvaloración de Sandro, pero para que me entiendan, le estoy queriendo dar un lugar a eso, a esa identificación. Por más de que nunca nadie me llame Ciancalini, es un lugar que le quiero dar. Bueno, y el último caso, yo ya les había adelantado algo, pero el apodo cumple la función de firmar con nombre. Ejemplo, madre soltera. ¿Cómo? Desarrolle y te leo después de lo que sigue. Si yo firmo con el apodo y la inicial de mi apellido, estoy subvalorando mi apellido y dándole plena importancia a mi nombre. Acá yo le voy a dar la interpretación de firmar con nombre y apellido, pero con mucho más peso en el nombre que en el apellido. Entonces vamos a decir que es una persona que predomina su yo infantil, pero no deja de lado su yo adulto. Predominan los sentimientos, la imaginación, la fantasía, pero no olvida la parte racional e intentar buscar un poco la objetividad. Vamos a hacer una breve práctica. Ay, me faltó algo. Me faltó darles las excepciones. Voy a ir rapidito con esto. Hay 3 excepciones que se pueden dar en la teoría de las subvaloraciones de la firma del maestro Sandro. Las 3 excepciones que se pueden dar son: la primera, soy muy famoso por mi nombre, como por ejemplo Maradona. Maradona, pero en ese caso es famoso por su apellido, pero vamos a poner que es el Diego, ¿no? Maradona firmaba como Diego, de hecho, y tenemos al Diego. El Diego no necesita decir su apellido para saber quién es. Entonces, si él firma como el Diego, no necesita presentación. Así que ahí vamos a decir que no está subvalorando su apellido, sino que su nombre cumple la función del apellido. Como por ejemplo, Tini. Tini, que ella, no sé, se llama Tini Stoessel, y su nombre artístico es Tini, y su latillo es Tini, Tini, Tini. Si ella firmara como Tini, no le podríamos dar la interpretación únicamente de firmar con nombre, porque evidentemente hay un yo social que imprime ese nombre para presentarse ante la sociedad. Ahora bien, eso no le va a quitar lo infantil, que a fin de cuentas Tini seguramente le decían en su casa. Entonces sigue remitiendo al yo infantil, pero obviamente no podemos dejar de lado que cumple con otro simbolismo en la sociedad. Otra subvaloración que se puede dar es tener un apellido muy vulgar o muy feo. Como por ejemplo, esta famosa empresa de transporte de Buenos Aires, que se apellidan Verga. Todos los hermanos de esa compañía, de esa familia, se apellidan Verga. Ellos están bastante orgullosos y por eso lo ponen en todos sus camiones, pero Mauricio Sandro dice que si tenés un apellido muy vulgar o que no te gusta,
no sé, ponele llamarte Federico Boludo y no te gusta que tu apellido sea Boludo y en el colegio todos te cargan y dicen, ah, el boludo, entonces por ahí vos firmás y no lo pones en tu firma porque no querés que diga Boludo tu firma. Bueno, esto Sandro lo toma como una extrema subvaloración del apellido, porque se siente tanta vergüenza del apellido que se lo omite y se lo margina. Hay un caso, ya te doy la palabra Ana, hay un caso que me trajo un estudiante una vez de una amiga de ella que se apellidaba Culo. Y ella era Ana María Culo. Y ella estaba re orgullosa de su apellido. Y de hecho, cuando ella me decía en la universidad, pasaban lista y era Culo Ana María, acá presente. Y como que no tenía ningún tapujo con eso. Y ella lo ponía en su firma. Entonces ahí no hay una subvaloración del apellido. Va a haber una extrema subvaloración, citando las palabras textuales de Sandro, cuando haya un apellido que sea muy vulgar o que sea muy vergonzoso para la persona y lo omita por completo de su firma. Sí, Ana, decime. No, justamente acá yo vivo en un pueblo muy chiquito, el apellido Culazo. Y bueno, la hija de este señor se cambia el apellido porque Mira, modelo y actriz, entonces Culazo queda horrible y se pone el apellido de su mamá. bueno, claro, ahí hay que ver qué Culazo ponen con en la doble firma, S, pero claro. hay que ver qué ponen en la firma, pero en principio sí, ahí se está No, no, subvalorando y se sacó el apellido del padre, no lo quiso claro, saber. No, no existe. María José Culazo no existe. claro, directamente cambió. Claro, Bueno, eso es un cambio de identidad, es una elección de la identidad. claro. Conocí un señor que se hizo cambiar el nombre de Pito a Pitó. O sea, él se cambió el apellido de Pito a Pitó. Y bueno, sí, es un motivo, sobre todo si te hacen bullying de chiquito. Y bueno, el último caso de excepción a la teoría de las subvaloraciones es algo que también mencionaron por ahí, no lo quería agarrar todavía, que es el apellido de Casada. Con el apellido de Casada hay culturas y culturas. Si vos le preguntás a la generación de mis abuelos, entre el 40 y entre el 1920 y 1940, se utilizaba el apellido de Casada. Prácticamente era obligatorio. Vos te casabas a tus 18 años, lista para el matrimonio, lista para coser, bordar y criar a los hijos, y te adosaban a la firma y te adosaban a tu documento el apellido de tu marido, que muchas veces iba acompañado de un artículo posesivo, que es el de María Eugenia Cardoso de Carelli. Entonces, Mauricio Sandro lo que dice es que la mujer, cuando pone el apellido de Casada, lo que está ejerciendo es una extrema subvaloración a su propia identidad, y él dice que hay un traspaso simbólico de la figura del padre, que el padre de esta María Eugenia, a la que le estoy dando mi apellido, yo se la paso a otro varón para que le dé su apellido. O sea, yo, mujer, pierdo completamente mi identidad social, renuncio a ella y paso a tener el apellido de dos varones, los dos varones más importantes de mi vida, mi papá y mi esposo. Entonces, esto Sandro lo ve como un traspaso de propiedad de uno hacia otro, donde la mujer oficia como objeto y forma parte de su identidad la autoimagen y el autoconcepto de una persona ajena a su propio yo. Darío dice, en USA las mujeres pierden su apellido de soltera. No todas, es algo opcional, ¿eh? Es algo opcional. Tengo algunas alumnas de Estados Unidos y sobre todo las que son de México y son latinas y se plantan ahí y no quieren el apellido de su marido, simplemente en el registro civil piden no tenerlo y ya. Pero sí es cierto, y te doy la diestra, Darío, que es una práctica cultural muy común, por lo menos donde vive María, que es en Texas.
Texas, un estado muy conservador.